Bueno, le damos la bienvenida a la doctora Mariana Faguaga, bienvenida. Muchas gracias. Vos pensás que dentro de 9 días estamos comiendo pan dulce. Sí, qué rico. ¿Te gusta más el budín que el pan dulce? ¿Qué te gusta Me más? gusta más el budín. Ah, me gusta, yo soy El budín. team pan dulce. ¿Sí? Me gusta más. A mí me gusta más Ahí el budín. había budín, Sí. budín. Sí. ¿Quedo yo sola Sí. con el pan dulce? El budín igual me gusta casero. El budín inglés me gusta casero, no me gusta Igual. Ah, ¿te gusta casero? Sí. Bueno, pero Paola lo hace Sí, espectacular. Paola obvio. Mazano lo Sí, hace por eso. espectacular. Sí, más Pero artesanal. totalmente. Pero me encanta el pan dulce y si es viejo, mejor y me lo hago en tostadas. ¿Sí? Prueben, que les puede dar una sorpresa, ¿eh? Les puede dar una sorpresa. Pero no, vamos a hablar de piel con la doctora. ¿Eh? Vamos a ver la piel en el verano. Ujú. ¿Cómo hacemos para cuidarnos? Porque a mí me asombra, porque vos sabés que yo me voy para mi casa afuera y tengo la bajada de la playa. A las 11:30 es la hora que baja más gente a la playa, con Sí, niños, sí. sin sombrilla. No hay árboles allá, no hay nada, ni un yuyo grande hay. ¿Cómo hacemos, no? O sea, realmente tomar conciencia que es malo, que nos hace mal y que a veces no tenemos las consecuencias inmediatas, pero que es como progresivo, ¿no? Y acumulativo. Exacto, y más allá que al niño lo puedan proteger con las remeras, con esas remeras que tienen factor solar, que son ideales porque el niño está totalmente en movimiento constante, eh, hay que tener conciencia del horario y del daño que le está generando a la piel, una piel o sea, que es virgen, que no tiene, Sí, o sí, sea, nuevita. súper delicadita. O sea, hay que tener conciencia de eso y del daño que le está generando a futuro a ese niño, ¿no? Y ni que hablar también los adultos, porque Claro, obvio. obviamente a todos tenemos consecuencias con respecto al sol, pero hay que darse cuenta que uno se mete al agua, que el factor se va en el agua, que el factor por la transpiración propia también del calor uno se está yendo. La arena también hace su erosión, trabajito. claro, a nivel del cuerpo y también lo retira. Y más allá de que la tecnología a nivel de los factores solares es altísima y es increíble la variedad de factores solares que tenés, hasta con vitamina C, con muchos agregados, que para mí el factor solar es de las mejores cremas. O sea, uno siempre tiene que, yo siempre le digo a los pacientes, si no tenés plata para comprarte un hidratante, prefiero que te compres un factor solar, porque con eso sí estás evitando el envejecimiento. Con la crema la estás hidratando, pero si no tenés un factor solar, igual la piel va a sufrir y va a envejecer. Y la tecnología que hay actualmente en los factores, que a veces uno piensa que el factor sigue siendo ese factor oleoso, pesado, que te dejaba la cara súper blanca, no tiene nada que ver hoy en día. Y hasta me extraña que la gente todavía no sepa eso, o sea que un factor solar ya dejó de ser esa cosa pesada. Son sumamente fluidos como una crema hidratante bien livianita. Claro. Y hay para pieles grasas, para pieles mixtas, para pieles secas, con color, sin color. Es un abanico de posibilidades a nivel de los factores solares que está bueno que lo sepan y que no se queden con esa idea de lo molesto que es el factor solar cuando tenés hasta toque seco en spray. O sea, tenés un spray que te lo pasás y ni sentís, o sea que Claro. tenés el factor y te lo podés reponer constantemente, al igual que ese tipo de factor para a nivel del pelo, en los pacientes que tienen alguna zona de alopecia, es ideal, porque es un spray que es como una bruma. Mirá qué genial, no sabía Entonces, eso. Ese no lo tenía, doctora. bueno, Y mirá bien. mirá que hablo contigo y me contás Sí. cosas nuevas, ¿eh? Sí, Pero sí. ese no lo tenía. Eso está súper práctico porque también a Para nivel las de- orejas, porque Sí. primero porque uno piensa cuando vamos a la playa, pensamos en la sombrilla, pero realmente hay que pensar en los lentes, hay que pensar en el sombrero, hay que pensar, todo lo que queda expuesto al sol se lastima, o Sí, sea, sí, se obvio. lastima. Obvio. Y también hay una realidad, ¿no? Que una cosa es cuando uno se coloca el factor en la casa, que hay que colocárselo en la casa, no cuando uno llega a la playa 30 minutos antes de salir. Pero cuando uno llega y se lo quiere volver a reponer, ya uno está lleno de arena también. Exacto. Entonces es una realidad que a veces ese tipo de factor, que son como en spray, son muy fáciles y para mí son ideales para los niños.
por lo menos yo con mi gordito, Claro. me resulta mucho más práctico ese tipo de factor, más allá de la... Claro, porque de la si te lo agarrás por el chiné, pero... A los niños no les gusta muchas veces Claro. colocarse ese tipo de productos. El mío porque ya desde muy Te chiquitito viene está bien muy educadito. educado, pero habitualmente los niños son muy reacios a ese tipo de cosas. Entonces un spray viene bárbaro. Exacto. Porque nosotros estamos siempre pensando, o sea, yo sé que el filtro lo debemos usar en verano, en invierno, en otoño, en primavera, todo el año. Pero ahora, subimos el factor, ¿no? Sí, exacto. O sea, y cuando, por ejemplo, no es lo mismo cuando nos levantamos, nos limpiamos la cara y nos ponemos el factor para salir a la calle que cuando vamos a ir a la playa. ¿Cuál sería el factor indicado para la playa para una persona adulta? Porque pensemos que el niño a las horas que no puede tomar el sol no va a estar en la playa. Exacto. Eso sería lo Eso sería lo ideal. ideal. Y Sí. nosotros tampoco. Pero ponele que somos, que queremos, no sé, parecer que fuimos del Caribe. Y vamos. Está, sí, la persona que quiere parecer al Caribe no se va a estar reponiendo el factor solar. Ta. Lo ideal- No fue el ejemplo indicado, doctora. Lo ideal sería un factor 50 y reponérselo cada 2 horas. Eso sería lo ideal. En invierno podemos usar un factor 30, porque Exacto. el sol está diferente, pero en el verano ya necesitamos un factor, una pantalla 50 y recolocarla cada 2 horas. A nivel de niños es 50, ni que hablar, y siempre con algún otro medio de protección, como es remeras, Sí, sí, gorros, sí. lentes, o sea, eso es lo Claro, porque ideal. los niños también, lentes, los niños también. Sí, y para mí hay que hacerlo desde chiquitos, si no es muy difícil después. Yo creo que desde muy chiquitito, si uno tiene como esa constancia, bueno, yo al gordito desde el invierno, que va con factor, o Claro. sea, siempre está con factor solar. Claro. Entonces ya no es una molestia para él, ya es algo muy común el hecho del factor solar. Exacto. Entonces esa protección que uno le hace es una costumbre, es adquirir un hábito que le va, si Dios quiere, le va a quedar. Exacto. Porque ¿cuáles son las lesiones por el sol? Vamos a ponernos como más drásticos, ¿no? O sea, ¿cuál es la lesión si yo, por ejemplo, voy a la playa y chao? Bueno, empezamos desde las quemaduras, que tenés quemaduras de primer, segundo y hasta tercer grado, o sea, quemaduras muy graves, las cuales pueden provocar una deshidratación, o sea, y pueden ser muy graves. Yo he visto personas realmente al rojo vivo, Sí, sí, y llagas. o sea, es increíble y siguen al sol. Sí, sí. Y las he visto tipo cada vez que rotizándose. sí, rotizándose, dándose vuelta y vuelta, o sea, pieles súper blanquitas, así. Empezamos desde las quemaduras, después esas pieles obviamente que han sido dañadas por el sol van a empezar con temas de pigmentación en los casos más leves, como determinados cánceres de piel, ¿no? Exacto. O sea, tenés como varios tipos de lesiones que se pueden ir formando a medida que va pasando el tiempo, porque esa quemadura que se hizo hoy no la vas a ver el año que viene, la vas a ver durante los años, o sea, pueden pasar muchos años y ahí surgir la patología, Claro. porque es muy acumulativo, es un constante, es un constante. Y a veces pasa que pacientes, bueno, pasa con pacientes de todas las edades, ¿no? Pero pacientes que son muy jóvenes y que han estado mucho al sol en unas épocas en donde se usaba yodo y se usaba otro tipo de refrescos y se ponían... Sí, yo fui O de sea, esa época, doctora. Claro. ¿Qué tiene contra esa época? No tengo nada contra Aceite la de época. coco, yodo y un refresco, cola, iba todo adentro y uno se lo ponía y a la Malvin vuelta y vuelta y así quedamos. Claro, es la realidad que era otro sol, también en la época era otro sol, pero tampoco había una conciencia No. del daño que generaba. Claro. Entonces uno ve la piel tan dañada desde esa época, ¿no? Exacto. Con todas sus secuelas, con todas sus pigmentaciones, con todas sus lesiones. Entonces hay que tener como mucha conciencia de que no es hoy el problema, el problema va a ser mucho más adelante con esa acumulación de daño que uno está haciendo. Entonces hay que ser muy consciente con respecto a los niños y ese daño que le estás haciendo cuando en realidad es tu elección. Exacto. ¿No? Una cosa antes de irnos, choferes Sí. y personas que trabajan en el campo, porque hablamos de lo que van a la playa.
que están de vacaciones y me fui a la playa. Pero también hay choferes que están continuamente con el brazo y saber que hay muchas sociedades que el filtro solar está incluido se da en las sociedades médicas. En todas las sociedades. Exacto. Te puede gustar o no el filtro que te dan, porque casi siempre son como más pastosos en las sociedades, en la mutualista, y en los seguros siempre tenés como las opciones más líquidas. Exacto. Pero siempre te dan un factor, o sea, siempre tenés una pantalla. Cambian el tipo de lesiones, la exposición a todo el año al sol, a la exposición que hacemos nosotros, que es tipo exposición fuerte, un mes. Claro. Cambia el tipo de lesión, pero la lesión existe y hay que ser consciente de eso. Exacto. Que más allá que uno diga, ay, mi piel es dura, como dicen muchas veces, no, es piel, o sea, va a tener la misma lesiones que tenemos todos. Claro, porque hay mucha gente que que no está en la playa, pero está trabajando y porque, o sea, no es me puse el filtro para ir a la playa. En realidad, por ejemplo, si trabajo haciendo un reparto, si trabajo en la calle, si trabajo en el campo, si trabajo como chofer, o sea, saber que igual me tengo que cuidar, porque realmente el sol está siempre. El sol, aunque no lo veamos, el sol siempre está, dice la canción. Gracias, como siempre. Favor,